Segundo bloque de Procases y es el momento de la entrevista, de parar un ratito con la vorágine y de escuchar a nuestros políticos, a nuestros líderes, con un momento más de reflexión y poder entender un poco más la realidad de este país, en definitiva. José Luis Espert, aquí diputado nacional. ¿Cómo va, José? ¿Cómo le va? ¿Qué dice Bien. usted? ¿Cómo andan? ¿Y Ahí cómo saludo hace? a la gente. Claro que Hola, sí. hola, hola, Ahora buenas acá, noches. esta es tu cámara, como Esta es mi siempre. cámara. Buenas noches a los televidentes de Procases. Así es. Bueno, José Luis, ha llegado a la Diputación Nacional, nada Mm. más ni nada menos, y con una actuación bastante activa en las dos últimas sesiones, porque es presupuesto, ni más ni menos, has estado en comisión y hasta has presentado un proyecto. Sí. Primero contame, ¿es como lo pensabas, como lo imaginabas estar ahí? Yo te diría un poquito más bizarro la realidad de lo que pensaba. Bizarro, ahora te voy a contar por qué. En este momento se deben estar cumpliendo 3 años desde que decidí ingresar a la política. En realidad ingresé profesionalmente a la política a partir del 10 de diciembre de este año, porque a partir de diciembre de este año soy diputado. Todavía no cobré mi primer sueldo como empleado público, si vos querés, como Dieta, diputado. diría, La, ¿no? la dieta, La diría, no dieta, sé por qué claro. ponen esos nombres extraños, es el sueldo de empleado público, ¿no? O de servidor público, que deberíamos servir supuestamente a la sociedad nosotros. Así que a principios de enero cobraré por primera vez en 60 años que tengo, un sueldo del Estado. Ahora vamos a Pero ver, comencé la carrera, si vos querés, a fin de 2018 cuando anuncio la candidatura presidencial. ahora vamos a ir a ese momento, Sí. ahora vamos a arrancar, pero yo quisiera repasar qué te trae y cómo te trae la vida a ser este servidor público. La bio de José Luis. José Luis Esper es economista, docente, escritor y diputado de ideología liberal. Nació en Pergamino, es licenciado en Economía de la UBA y después de trabajar en varios estudios, en el 2000 fundó su propia consultora. Desde entonces comenzó a participar como columnista en medios como La Nación, Ámbito Financiero y El País de Uruguay, entre otros. En 2016 creó su propio canal de YouTube y se volvió mucho más activo en las redes sociales, llevando su perfil mediático con fuerte presencia en programas de televisión. Este año, en las elecciones legislativas, obtuvo el 7,5% de los votos y eso le dio lugar a ocupar el cargo de diputado de la Nación por la provincia de Buenos Aires. Le damos la bienvenida a Procases al diputado José Esper. Ahí está. Eso. Muchos años de trabajo y también de trabajo cerca de la gente en tu condición de economista, de profesor, con distintas notas periodísticas. O sea, un estudio de televisión es algo común para vos. Pero Sí. decías, y retomando, y ahí te doy la palabra una vez más, a partir de 2018 empieza esta aventura. Fin. A esta altura Fin. de 2018 digo, quiero ser candidato a presidente. Así Ah, nomás, de la nada, ¿eh? ese De fue. la nada, de la nada, de la nada, de la nada, de la nada. Eso fue en parte porque el gobierno de Macri me subió al ring. Me empezaron a criticar de una manera tan salvaje. Durante todo el 2018, pues yo había pronosticado que el gobierno de Macri iba a terminar muy mal. Por lo que estaban haciendo con la economía, por cierto, no es que era un designio astrológico. Y yo de paso ahí en el clip, yo la carrera de grado la hice en la UBA, en economía, pero yo después tengo 3 títulos más. Hice Sí. la maestría y el doctorado en economía. Y una maestría en estadística. En Tucumán también En estuviste. Tucumán hice la maestría en estadística matemática. En la maestría y el doctorado de economía en el SEMA, la Universidad del SEMA. Bueno, a fin de 2018 decido la candidatura presidencial, me dieron con un caño. Propios y extraños durante el 2019 tratando de bajarme, hicieron todo lo posible, no lo me lograron bajar. Y en el 2019 sacamos en provincia de Buenos Aires 120.000 votos. 1,47%. Sí. En 2021, ahora en la legislativa, sacamos casi 700.000 votos. Multiplicamos por 7,5. Mira, yo Sí. te lo traduzco para que Sí, veas sí. en tan poco tiempo ese salto En enorme. 2 añitos lo que hicimos es impresionante. Vos sabés que es la mejor elección legislativa de un liberal en la provincia de Buenos Aires desde que volvió la democracia. Un récord histórico. La Hicimos tercera historia. fuerza más votada fuiste. La tercera fuerza más votada en esta elección. Así que ¿Pero por qué crees en tan poco tiempo? ¿Qué pasó? yo creo que lo que pasó es que la gente empezó a entender que nuestro discurso es un discurso que realmente representa mucho las necesidades de la sociedad. Representa soluciones concretas a los problemas concretos de la gente. La grita te discute el sexo de los ángeles, cualquier cosa, menos la realidad de los problemas de la gente. La gente no llega a fin de mes, no tiene trabajo, trabajo en negro, inseguridad. De esas cosas no te habla la clase política, no te habla. Yo lo escucho a Gerardo Morales, el actual presidente de la UCR, indignado porque no se le aprobó el presupuesto al gobierno.
cuando era un presupuesto que iba a perjudicar a la gente que los diputados representamos. Yo no podía votar nunca un presupuesto 2022 que iba a generar un gran perjuicio a la gente, que es lo primero que uno tiene que tener en cuenta como diputado. Lo que pasa es que hay gente que hace tantas décadas que se dedica a la política, que está completamente enajenada, desconectada de lo que le pasa a la gente de a pie, de carne y hueso que supuestamente representa. Será porque afortunadamente recién entramos nosotros en política que seguimos muy conectados con los problemas que tiene la gente. Pero en la campaña, ¿qué hacen si no escuchar a la gente? ¿Cómo? En las campañas, ¿qué hacen si no escuchar a las Y personas? la verdad que no sé qué hacen. Yo me metí a los casi 60 años y sin necesidad alguna en esto, porque estoy directamente aterrado de la villa miseria a la cual tiende la Argentina si no cambia. La derecha tuvo grandes votos en los barrios populares. Chicos, los quiero escuchar. Esper, buenas noches. Bueno, tomando un poco lo que decía recién, esto de la grieta y del negocio de pocos, ¿cómo analiza la polarización que viene ya hace bastantes años entre el peronismo junto por el cambio, peronismo junto por el cambio, que en estas legislativas se ve como estas terceras posiciones, como el liberalismo, como la izquierda también, por más que no Sí, sí. coincidan, un poco que la gente está prestando un poco más de atención y yendo a votar, ni más ni menos. Fue en su caso, fue en el de la izquierda. ¿La polarización cree que tiene fecha de vencimiento entre el peronismo y Juntos por el Cambio? No sé si tiene fecha de vencimiento. Ojalá que tenga fecha de vencimiento. Ojalá que se termine pronto, porque la grieta esconde o de alguna manera tiene adentro a dos partidos que son parte del problema. Una nueva versión del peronismo, que es el kirchnerismo, y una nueva versión del radicalismo, que es Juntos. Y ya sabemos que la división entre radicales y peronistas no le ha hecho nada bien al país. Simplemente porque son lo mismo, básicamente, desde el punto de vista económico. Uno será con peores modales que el otro, o el otro será con mejores modales que el otro, pero en esencia son lo mismo. No en vano Argentina, de la mano de cualquiera de los dos, ha pasado en la última década, en los últimos 50 años, por las peores crisis de su historia. Así que yo no tengo la menor duda que la grieta no es de ninguna manera la solución para los problemas que tiene la sociedad, sino que la solución está completamente afuera, está en gente como nosotros, que defendemos cuestiones de sentido común. No está tampoco en la izquierda. La izquierda es una pieza de museo. Pero me empiezo museo, pero ha subido, ¿y cómo? Hay ¿Cómo? más diputados de izquierda ahora. ¿Cómo Sí, piensa sí, el museo, sí, José Luis? sí. José Luis, te peleas con todo, espérate. Sí. Irresponsable, porque pones cosas en los tweets fuertes. ¿Te Soy arrepentís fuerte. después de mandar? ¿Te arrepentís un poco después de Nada. mandar? Cero. Ok, bien. Gerardo Morales es un irresponsable, ese presupuesto era invotable por ser un dibujo berreta irreal que perjudicaba a quienes servimos como diputados el pueblo argentino. Sí. Esto porque lo cuestiona, que el gobierno puede quedar no puede quedar sin Está bien que presupuesto, se pero haya vos quedado también sin presupuesto. pensás que no puede quedar sin presupuesto este país. Está bien, De hecho, pero, presentaste a un ver, proyecto. Está bien que este presupuesto no haya sido aprobado, porque era una verdadera irresponsabilidad aprobarlo. El gobierno ahora va a poder, por ley, porque hay una ley que contiene el presupuesto, se llama la 2456, que es del año 93, Mira. que le permite en su artículo 27, si no me equivoco, 26, gobernar al gobierno que no tiene presupuesto para el año que viene con el presupuesto viejo. Tal cual, que es lo A que ha partir- pasado en los últimos años, ¿no, Mariano? Claro. Sí. Que lo que nosotros con Carolina Pi, por el proyecto de ley que hemos presentado, es un proyecto de ley que dice que si el gobierno no logra sancionar antes del fin del año anterior el proyecto para el año siguiente, cierra, como en Estados Unidos. No hay ¿Qué será? gobierno. ¿No hay gobierno? Se deja de funcionar. Hubo un caso así en Estados Unidos. En Estados que Unidos, cerró. claro, ocurrió varias veces eso. Sí, sí, es el varias clásico veces. shutdown. El shutdown, El sí, shutdown que le tal conocen, cual. sí, pero eso ocurrió varias veces ya, varias veces. ¿Pero Y qué yo sería creo que este tiene país que en ser crisis así. sin gobierno? Nos incineramos todos. Y bueno, mirá, Estados Unidos no se incineró nada, sino que se apuraron para sancionar el presupuesto. Es Sí, que sí. tiene que ser así, tiene que ser así, creo. Negocian durante algunos días o semanas y después se termina casi siempre aprobando. Claro, a ver, acá, mi mandato comenzó el 10 de diciembre. El 10 de diciembre casi hacía 3 meses que estaba el presupuesto durmiendo el sueño de los justos en el Congreso y Sí, nadie lo se trató. presentó el 15 de septiembre. Tuvieron tiempo para sancionar un montón de otras leyes, pero no para sancionar la ley más importante, y la quisieron discutir en 2 días, 3 días. Una vergüenza, y lo que pasó con bienes personales fue una vergüenza. Ahora entramos mayor en bienes todavía. personales. Mariano, antes. Expert, durante el debate del presupuesto en el recinto fue muy claro en cuanto a los planes que se practicaron o que se quisieron realizar en la Argentina y que fracasaron. Cuando uno habla con personas de otras áreas, como por ejemplo en seguridad, te dicen un plan dura entre 8 y 10 años para acomodar la situación actual de la inseguridad. Entonces, de lo económico, un plan, ¿cuánto tiempo llevaría como para mínimamente estabilizar todo este desastre?
vos hablabas de la seguridad 8 o 10 años. Al Eso menos te eso es lo quita- que dicen Sí, los yo que te conocen del diría, tema. también en lo económico, también en lo económico. Por eso, son 2 gestiones y media. O sea, es importante porque no es que no existen las soluciones mágicas, obviamente. No, no, que van a existir las soluciones mágicas, ¿no? Imagínate que nosotros llevamos casi un siglo de desatinos en todo nivel, educativo, sanitario, seguridad, económico, laboral. Ir para atrás rápido con 100 años de desatino de ninguna manera lo vas a lograr. Con suerte en 4 años empezás a cambiar algo la economía. 8 o 10 para que se estabilice la situación. No, no, a ver, Argentina no nos olvidemos que lleva casi un siglo de haber normalizado la anormalidad. Eso te Y rompe los todo. indicadores de ahora quedan un poco mejor. Ese 8% de desocupación que ha bajado, situaciones que están de hecho mejorando post pandemia, que tuvimos un Sí, año muerto absolutamente. sí. ¿Crees en esos A indicadores? ver, los números yo creo que son reales, que no nos mienten. Bien. Hay un rebote muy importante en la economía, pero es solamente eso, es un rebote después de haber caído como nunca cayó en la historia argentina la economía en 2020. O sea, este año estamos rebotando cerca de un 10% en cuanto al PBI, pero yo no veo que sea sostenible hacia adelante ese 10% por la cantidad de basura que se barrió bajo la alfombra en el último año. Gasto público, emisión monetaria, dólar paralelo, varios tipos de dólar, tasa de interés bajísimas, tarifas regaladas, en fin. Los argentinos tenemos 2 PBI, uno dentro de nuestro país y otro más fuera de nuestras fronteras, dándole crédito a los países ricos, más Sí, estúpidos que los piolas argentos no se conocen. sí. Te conoces gente que tiene la plata fuera, ¿verdad, José Luis? Mirá, Mucha gente. ¿viste lo que es ese número que está en el Twitter, en el cronista? Abajo, según un informe del INDEC, los 353 mil argentinos millones de suman. dólares. Es el Bueno, valor del PBI argentino. O sea, Argentina tiene un PBI acá y hay otro, hay el equivalente en realidad a otro PBI en el exterior. Es plata, acciones, propiedades de argentinos que están sí. radicados en el Que exterior. como sería como Por eso digo, son la 2 PBI. normalidad de alguien que tiene ¿Eh? dinero y lo quiere preservar, lo pone afuera. Sí, sí, yo ¿Y cómo no, se hace yo para no, yo lo lograrlo? que hice fue describir una situación, no criticarlo, digamos, ¿no? ¿Vos te crees que la gente que se llevó 353 mil millones la llevó porque tiene ganas de perjudicar al país? Al No, se la contrario, llevó porque pero ve lo hacen. terror en lo que pasa en Argentina y tiene toda la razón del mundo de tener terror de lo que pasa acá. A ver, ¿qué empresario vos conocés? Yo no conozco ninguno que esté sin miedo de contratar a alguien cuando contrata a alguien en Argentina por las leyes laborales que tenemos. Tenemos 6 millones de trabajadores en negro, además. Tenemos 4 millones de personas en Villa Miseria. De todas formas, cuando funcionó mejor la economía, los empresarios no sentían tanto miedo porque todo funcionaba mejor. Esa es Sí, sí, una sí. reflexión que siempre se hace cuando no es porque no contratan por la ley laboral, Claro. sino por un No, contexto no, económico es todo, favorable. pero No. la ley laboral influye también. La ley No, laboral seguro. influye también. A ver, ¿Qué harías con la ley laboral? Hablando de hay que proyectos. cambiar un sistema, no son solo las leyes laborales, hay que cambiar un todo completo. Acá vos tenés que tener un Estado muchísimo más chico para que la gente deje de ser un esclavo impositivo y pase a ser un ciudadano al cual el Estado lo respete. Tenemos que tener seguridad, la gente vive aterrada tras las rejas cuando los delincuentes se andan pavoneando por las calles previo a salir a delinquir. Tenemos que tener otras leyes laborales porque no le sirve ni al trabajador que trabaja en negro hoy, ni al empresario que tiene miedo de tomar gente por lo complicado que es poder cumplir con las leyes laborales. Entonces, hay un sistema que funciona mal, no es solamente una cosa que te va a No, salvar. no, Vos tenés que cambiar, hay que cambiar la manera de elegir, hay que terminar con la boleta sábana, sí. Hay corrupta, proyectos de todo esto que está diciendo el Congreso. Tirás plata al divino botón porque cuesta miles de millones de pesos imprimir la cantidad de boletas que se imprimen porque te Se las entiende. roban, Boleta única. talás innecesariamente árboles, por lo tanto afectás hasta el medio ambiente. Hay que ir a la boleta única de papel. Bien, ese es uno de los grandes proyectos, Marian. Ahora, en las últimas horas y días se estuvo discutiendo sobre la renovación o los retoques, pícaros retoques del consenso fiscal que se firmó en 2017. Y la realidad es que un inicio de baja de ingresos brutos después se desactivó al poco tiempo durante el macrismo, después se siguieron subiendo los impuestos, incluso durante la actual gestión. Y lo que nunca se discute, porque en el Congreso se debate el presupuesto, pero detrás de eso tenemos un montón de gobernadores que esquilman siempre al Estado Nacional. Es hora digamos, de discutir una reforma tributaria integral para poder saldar estos asuntos y que Sí, no estemos claramente. todos los años. Sí, claramente. A ver, para que en Argentina, la gran reforma tributaria que hay que hacer, al menos en la primera etapa,
es reducir impuestos, porque la gente no da más de pagar impuestos. Cualquier trabajador, empresario, autónomo, monotributista o empleado incluso que está en blanco es verdaderamente un esclavo impositivo. Trabaja prácticamente 6 meses, la mitad del año solo para pagar impuestos. Es como que por una ventanilla cobras el sueldo y por la otra se la entregás a la FIP, ARBA, más toda la agencia de Pero en recaudación los del demás países del interior. mundo no es más o menos lo mismo en los países ¿Cómo? desarrollados. No es más o menos la misma cantidad de dinero que se pone en impuestos en los países desarrollados. Digo, nada más que lógicamente la contraparte es otra. Eh, bueno, Claro, pero el la dinero contraprestación, el digamos. que tiene dinero lo paga. Las grandes fortunas pagan cuando se trata Sí, de pero pagar. vos Obviamente les viene acabás de otro tocar un estado. tema crítico, acabás de tocar un tema crítico. En el mundo civilizado, no justamente nosotros, se entiende que el Estado es una maquinaria, es una máquina, una empresa, una fábrica que transforma impuestos en bienes públicos. O sea, vos dejás de consumir, de viajar, de comprarte aro, de comprarte sandalias, yo zapato, pantalón, o de viajar o de invertir en Estudiar. tu empresa Mm. para pagar impuestos, pero esos impuestos te tienen que volver automáticamente a vos en algo. El algo tiene que ser justicia, seguridad, diplomacia, fuerzas armadas, educación básica, salud básica. Acá se la chorean la plata. Entonces, obviamente que dedicar la mitad del año para que te roben la plata es una infamia. Ahora, volviendo a la pregunta de él, yo creo que parte de la transformación fiscal que hay que hacer es terminar la coparticipación tal cual está, dado que vos hablabas de los gobernadores, y que los gobernadores reciban solo de coparticipación en la medida en que hagan gastos federales en su provincia. Discutamos cuáles son los gastos federales y cuáles no son gastos federales. Por ejemplo, ¿es un gasto federal, es un objetivo federal la educación? Yo creo que sí. No podemos tener 24 currículos diferentes como ocurre hoy. Sí. Es un Porque es potestad objetivo. de las provincias. Algún es distraído que piense, pero como es potestad de las provincias, como la salud también. No tiene que ser potestad de las provincias solamente la educación. La educación es un objetivo central para un país y la educación argentina está destruyéndose, como lo vemos en las pruebas PISA, en las pruebas Aprender. ¿Se entiende? Yo creo que hay que discutir muy bien los gastos federales, cuáles son gastos federales que requieren de la atención del gobierno federal y los impuestos que son federales, como ganancias, IVA, cheque, todos los que se recaudan a lo largo del país, que se coparticipen solo en función del gasto federal que va a ejecutar el gobernador de turno. Si Infran quiere tener 14 trillones de dependencia en su provincia para poner a todos sus amigotes, que se las pague él o que le vaya a cobrar impuestos a los formoseños. Pero no que el pobre del conurbano esté pagando 21% de IVA a la leche que termina yendo a Infran para que él, con esa plata que pagó el pobre del conurbano por la leche, financie a todos sus amigotes ahí adentro. El IVA, el peor impuesto. Dicen, brutos e ignorantes. Le da un palo a todo el mundo este hombre Sí, en Twitter. está bien, directo. La verdadera manera, acá te apoya la nueva generación, la verdadera manera de fomentar las exportaciones es abrirse al comercio mundial con derechos de exportación. ¿No? Ponele, tirando a la basura la estafa Sí. de la sustitución de importaciones. Sí. Que acá yo tuve que pensar y preguntarle a mis compañeros, espérate, con sustitución de importaciones, ¿de qué estamos hablando? ¿De que haya industrias argentinas? ¿Más industrias argentinas? ¿Cómo leo este Esto tuit? tenés que entenderlo En clave así. Esto tenés que entenderlo así. nos A ver, yo liberal. soy muy amigo de tratar, a lo mejor lo soy, tratar de ser lo menos ignorante posible. ¿Esto qué significa? Con esto, ¿no? Aplicado a esto. En el año, creo que fue en el 76, 77, por ahí, 76, 77. El Olimpo de la ciencia, que se llama Nobel, le dio el Nobel de Economía a un economista que hizo una teoría que decía que lo mejor que hay para la gente que vive en un país es que ese país esté abierto al comercio con el mundo, que esté abierto, que comercie con el mundo. No, nosotros al mundo lo usamos solo para pedirle prestado, por eso vivimos con problemas con la deuda externa, ¿viste? Y el problema es este, la sustitución de importaciones. Nos cerramos al comercio para desarrollar una industria que caza en el zoológico. Vos blindás a la industria argentina para que no compita con el mundo, así obviamente que se va a desarrollar. Y te cuento algo. La primera prueba en la historia argentina, que en realidad los sectores que mejores salarios le pagan al trabajador, que está vinculado con empresas que compiten con el mundo, que están abiertas con el mundo, es mi tesis doctoral. Yo probé
que los salarios de los trabajadores que trabajan en empresas que compiten con el mundo Dame es ejemplos, dame mejor ejemplos. que los salarios de los trabajadores de empresas que no compiten con el mundo. O sea, Metalurgia, los salarios de Globan, petróleo. los salarios de Globan, Está los en salarios de Mercado conocimiento. Libre, los salarios de Mercado Libre, Sí, los salarios de Arcor, sí. son mucho mejores, mucho más altos que los salarios que paga Todos FATE. tendrían que exportar. Claro, Todos todo, tendrían que tener la, o la casi potestad, la todos. posibilidad. Pero lo que digo es, vos querés fomentar la exportación, abrir Sí. la economía al mundo, abrite al mundo, dejá de usarlo como un prestamista, esto es lo que digo, brutos. Brutos ignorantes. Brutos ¿Por qué ignorantes. peleas con todo el mundo? Bueno, yo me metí ¿Qué en te política. dicen? ¿Para ¿eh? qué? Yo me metí en política para cambiar las cosas, no para pensé quedar que bien con todos para estos pelear con la crápulas. gente. No para quedar bien con todos estos crápulas. Bien, Obvio. escúchame, ¿qué te dicen en Pergamino cuando volvés? ¿Volvés seguido? ¿Cómo es tu relación con tu pueblo natal? Con mi yo natal, muy linda. Amo Pergamino. En Pergamino, mi padre falleció hace poquito, pero vive mi mamá, mis 2 hermanos y uno de mis sobrinos. Ujú. Y vas. Y muchos amigos también. ¿Vas a comprar a la panadería, a la carnicería? Voy, sí, por ¿Y qué supuesto. te hacemos dicen? algo. Ahora que llegaste, ¿cómo te llaman allá? ¿Cómo te dicen? Allá me dicen catalán, porque mi padre Catalán. era nacido en Cataluña. Ah, Entonces me por dicen catalán. catalán. Dicen que sí. Dicen que sí. Pero somos muy leales también. Eso es bueno. Sí. José Fuertes Luis, pero leales. decime un deseo para este próximo año que estás debutando en la Diputación Nacional, presentando proyectos, que ya lo has hecho, pero ¿a dónde vas? ¿Cuál es tu bandera sentado Bueno, en voy ese a hacer recinto? algunos pedidos, algunos deseos, voy a decir, personales. Ojalá que mi hija mejore de salud. Bien, no Un sabemos que poquito más estaba de enferma, salud. le mandamos un cariño La muy amo grande. profundamente, espero que mejore. Claro que sí. Espero seguir siendo tan feliz con mi esposa como lo soy hoy. Y a los argentinos les deseo lo mejor, lo mejor, lo mejor de lo mejor. Pero tengan claro, argentinos queridos, que tienen que estar cerca de gente como nosotros que conocemos lo que es vivir la vida en serio, conocemos lo que es pagar una quincena, conocemos lo que es que te demuelan los sindicatos, conocemos lo que es pagar impuestos, sabemos lo que es un trámite en el Estado. Lamentablemente, la gente que está hace mucho tiempo en la política está completamente desconectada de los problemas de la gente, de la realidad. No es nuestro caso. Nosotros sí vamos a presentar proyectos y votar los proyectos que le sirvan a la gente. Es para lo único que estamos. Gracias, José Luis. Por nada, un placer. Buenas noches.